Destacar el lanzamiento de la Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social, que nos lleva y me condujo a mí a una reflexión sobre los pilares sobre los que se viene construyendo la institucionalidad de la responsabilidad social empresarial en el marco del desafío que me planteaba Hugo como parte de esta exposición sobre, bueno, cuál es una visión de una agenda estratégica que nos permita abordar una de las realidades más indiscutibles, que es el crecimiento económico y la necesidad de equidad e inclusión social en ese desafío. Y todos los panelistas e inclusive todos los que estamos compartiendo esta sala coincidimos en que la divergencia social en América Latina es avergonzante. De manera que esta realidad socioeconómica pone en evidencia que de manera aislada ni el Estado, ni la sociedad, ni el mercado van a poder resolverlo, de forma que hay que abordar de manera sistémica y contundente el desafío que implica un crecimiento y un desarrollo sostenible. ¿Y el desarrollo sostenible qué implica? Cuando escuchaba al canciller de la provincia de Misiones, el amigo Gross, que nos planteaba el desafío de la preservación de los recursos naturales, vemos que tenemos la responsabilidad en nuestra generación de delegar a las generaciones sucesivas un mundo que al menos presente iguales e idénticas condiciones que las que estamos recibiendo nosotros hoy. Y eso implica la necesidad, y celebro la realización de estos foros que nos permiten debatir sobre el nuevo paradigma de la ética moral, sobre los nuevos paradigmas de los valores, sobre la necesidad de descubrir cuáles son nuestras responsabilidades de preservación de nuestros medios, de nuestros hermanos y de nuestro medio ambiente, para hacer de que el mundo sea más justo social y económicamente. Y muchas veces estas herramientas que nosotros vemos nos parecen nuevas, pero realmente existen distintos enfoques, algunos ya instituidos y otros en construcción, que han sido abordados por estos que yo llamo pilares del desarrollo de la responsabilidad social. Desde Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a establecer políticas públicas y financiamiento para construir un sistema democrático y un mundo más justo después de la posguerra. Pero la dinámica del mundo, y hoy se hablaba también sobre esta cambiante realidad que tenemos delante nuestro, nos plantea que existe una situación que hoy ya no es manejable. Entonces, desde finales de los años 90, el mundo empieza a discutir más profundamente sobre cómo abordar el impacto socioeconómico que implica la globalización. Y se encuentran con la urgente necesidad de impulsar políticas. Y ya que estamos hablando de integración, en la década del 90 se construye el Mercosur y allí se empiezan a visualizar elementos importantes, pero es la Unión Europea la que lanza como organismo institucional de mayor vida dentro de la construcción comunitaria, lo que ellos denominaban ¿cómo es que se llama? Dentro del Tratado de Maastricht, el título 1, capítulo 2, que es la construcción del objetivo de la sostenibilidad como inspirador de las políticas económicas, sociales y ambientales. Es decir, en el artículo 1 del Tratado de Maastricht, que crea la Unión Europea, se establece eso. Y en el 2001 lanzan la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible,
al que denomina Desarrollo Sostenible en Europa para un mundo mejor. Es decir, básicamente empezaron a construir reglas comunitarias para abordar elementos como la movilización laboral, que hoy planteaba también el amigo Carlos, donde hay un desplazamiento y donde hay injusticias respecto de las políticas fiscales, de las políticas monetarias cambiarias y su impacto en la realidad, de los aportes jubilatorios, pero también de temas vinculados con la salud pública, con la educación, vinculados también con la vejez, que es un tema importantísimo. Yo celebro políticas públicas que se están instalando en la región y particularmente hoy que estamos en la Argentina, el salario que permite la jubilación a los padres, que no solamente contribuye a una vejez digna después de haber laborado toda su vida al adulto mayor, sino que también permite a sus hijos un desahogo para poder responder a sus necesidades de construcción de una familia mucho más honesta y solidaria. De manera que este tipo de elementos ya fueron tratados y vienen siendo tratados a nivel global. Se ha construido una herramienta como el Consejo de Naciones Unidas, del cual el vicecanciller hoy nos comentaba de que Argentina es miembro. Se ha instituido, por ejemplo, en la OSDE, las líneas directrices para las empresas multinacionales y su conducta social y moral. Se ha instituido en la Organización Internacional del Trabajo líneas de acción sobre la responsabilidad laboral, el trabajo digno, el tratamiento de los menores dentro de la acción laboral. Es decir, que existe un patrimonio muy importante, pero no es suficiente. Y si vemos el despliegue que hacen los países, como mencionaba el caso de la Argentina, como el caso de Brasil, que nos contabas, José Renato, también implica la necesidad de ver de qué manera vamos construyendo y existen distintos modelos. Está el modelo francés, que plantea básicamente un modelo de intervención de los estándares porque existe una legislación que obliga a las empresas a asumir la responsabilidad social. Y ese es un modelo que se implanta en muchos países, inclusive en algunos estados de Estados Unidos, que son los países más avanzados en el tratamiento de este tema. Y el otro modelo es el modelo inglés, que es el de no intervencionismo, que representa la oportunidad de generar políticas públicas que promuevan a través de mecanismos fiscales la responsabilidad social, alimentando la realidad que genera una inducción hacia la conducta social y moral ética para una justicia, un equilibrio en el desarrollo. También tenemos la participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil se da a través de muchísimas fórmulas, como los organismos no gubernamentales, como los emprendimientos que llevan adelante las organizaciones gubernamentales a través de la alianza público-privada. Pero estos tienen una particularidad que es importante y es sustantiva su contribución. En primer lugar, tienen una mucho mejor promoción que el Estado e inclusive que los organismos internacionales. En segundo lugar, están fuera del marco de los límites del Estado y de su reglamentación, es decir, las trabas burocráticas, presupuestarias de aplicación. Y están también fuera del entorno privado que representa la restricción desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, y por lo tanto se construye también en un pilar sustantivo. El otro elemento son las empresas. Si nosotros vemos por qué existe responsabilidad social en la empresa, y hoy escuchábamos atentamente a la ministra Alicia Kirchner señalar las divergencias que existen, el marketing social, etcétera. Pero ustedes saben, hay un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard que señala que en el año 1829 el 85% de las compañías del mundo apostaban a los activos tangibles, la rentabilidad de la empresa.
y solamente el 15% a los activos intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas actuaban exclusivamente para y en pro de sus accionistas. Hoy día es absolutamente a la inversa, de acuerdo a este estudio que lo realizó Kaplan para la Universidad de Harvard, Joseph, y él señala que hoy el 85% de los activos de las empresas representan lo tangible. Es decir, que hoy día las empresas están obligadas no solamente a responder a sus accionistas, sino que a responder a los sindicatos, de responder a el medio ambiente, a sus clientes, a sus proveedores, de manera que existe también una necesidad imperiosa de actuar, y el desafío consecuentemente es cómo se generan vehículos conductores para aprovechar toda esa energía, todas esas iniciativas que emprenden hacia estos desafíos que nos alientan. Por eso, existen diferentes enfoques, existen distintas maneras de abordar la temática, pero la dimensión de responsabilidad social, desde mi punto de vista, tiene 4 áreas básicas en las que debemos trabajar de manera sostenida e incansable. La económica, incluida la financiera, la sociocultural, que planteaba hoy Blanca o Elar, la medioambiental, que planteaba Gross, y la laboral, para adecuar el trabajo a la calidad de vida, y hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, decía un buen amigo que a veces no le gustaba mucho trabajar, pero en fin. Entonces, algunas líneas estratégicas. Creo que la institución de un foro de esta naturaleza es importantísimo. Y veía con mucha motivación hoy la creación de un vehículo informático donde la generación de un foro virtual que permita incorporar ideas, intercambio de experiencias, como nos plantea el ministro Molinas de Paraguay, es fundamental, porque eso va a generar empatía. Y allí fomentar el intercambio de experiencias y las mejores prácticas. ¿Cuáles son los programas exitosos? Y también compartir en qué no se ha sido exitoso. Promover el desarrollo de capacidades de gestión de responsabilidad social. El tema del voluntariado, muchísima gente, muchas empresas, inclusive las pymes, que son las más excluidas de ahí, que has estado en la directiva de las pequeñas empresas en la Argentina, has de comprender de que muchas no saben el impacto que tiene la ausencia de actos como la responsabilidad fiscal, etcétera, dentro de las políticas públicas y sus propios costos. Facilitar la convergencia y la transparencia de estas prácticas también. Es decir, y le planteo a Iván crear dentro de ese Instituto Social del Mercosur un foro regional para debatir estas líneas de acciones que se vienen discutiendo. En coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales se vienen discutiendo diversos elementos, pero es importante y urgente armonizar estas políticas sociales para institucionalizar a nivel regional. La responsabilidad social, desde mi punto de vista, tiene que ser vista como un factor cultural, y como toda revolución cultural, esta tiene que ser abordada de manera sistémica y ordenada. Muchas gracias.